Se define como asesino en serie a una persona que asesina a 3 o más individuos en un lapso de 30 días o menos, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Lo que motiva a los asesinos seriales es la gratificación psicológica que le proporciona cada crimen, motivados por impulsos psicológicos como ansias de poder y compulsiones sexuales. Es frecuente que sus impulsos sean en extremos sádicos, pues anulan la capacidad de empatía por el sufrimiento del otro, lo que los pone en la categoría de psicópatas o sociópatas, términos también llamados trastornos de personalidad antisocial. Las prácticas de cada asesino varían, aunque siguen muchos patrones. Te dejamos con el listado de los más terribles asesinos en serie que han existido en Latinoamérica y que probablemente no conocías. 1. El vampiro argentino, Florencio Fernández. Florencio fue un psicópata y criminal sexual argentino. En la década de los 50, sufría de delirios que le hacían creer que era un vampiro. Este pensamiento le llevó a asesinar a 15 mujeres. Su modus operandi consistía en seguir a las víctimas para luego entrar a sus casas cuando estaban solas. Fue detenido en febrero de 1960 a la edad de 25 años, mientras vivía en una cueva oscura, ya que sufría de fotofobia. Murió un año más tarde en una institución psiquiátrica. 2. La sacerdotisa de la sangre, Magdalena Solís. Fue una asesina en serie, fanática religiosa, líder de una secta y criminal sexual mexicana, responsable de 8 asesinatos confirmados. Mataba a los miembros disidentes de su culto por medio de sacrificios en los que eran brutalmente golpeados y mutilados. Luego, procedía a extirpar los corazones de sus víctimas y a beber la sangre de las mismas. Magdalena había sido nombrada dentro de la secta como la reencarnación de una diosa azteca llamada Coatlicue. 3. El psicópata de alto hospicio, Julio Pérez Silva. Julio es un criminal chileno que entre los años 1998 y 2001, mientras trabajaba como taxista, interceptaba a jóvenes menores de edad. Su modus operandi consistía en llevar a sus víctimas donde quisieran gratuitamente y luego las asesinaba con golpes en la cabeza y lanzaba sus cuerpos en piques mineros. Mató a 15 mujeres y se considera sospechoso de la desaparición de 5. Fue condenado a cadena perpetua. Sin ningún remordimiento admitió los asesinatos y, además, confesó haber actuado solo y nunca alegó demencia. Tras su detención, Pérez Silva aportó los datos necesarios para localizar los cadáveres de sus víctimas. Actualmente, Pérez es vigilado las 24 horas y es sometido a control del sueño, luego de que intentó suicidarse en su celda con un cordón de zapatos enrollado a un cepillo de dientes. 4. El monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Se trata de un estrangulador colombiano, quien tras haber sido capturado confesó ser el responsable de la muerte de aproximadamente 350 niñas entre Perú, Colombia y Ecuador. Fue detenido en 1980 tras cumplir una breve condena de 13 años de prisión, salió libre en 1993. Lo más terrible de la historia es que desde que salió en libertad se desconoce su paradero. Sin embargo, estas fueron algunas de sus últimas palabras que se dieron a conocer: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. 5. El matameretrices, Agustín Salas del Valle. Psicópata mexicano, responsable del asesinato de por lo menos 20 a quienes descuartizó en Ciudad de México a lo largo de 1989 y 1993. Sus víctimas eran trabajadoras que contrataba y llevaba a hoteles donde las violaba y mataba usando cualquier objeto que encontrara en la habitación. Ocultaba los cuerpos sin vida bajo la cama,
y solía dejar mensajes escritos en los muros o espejos del cuarto. También es conocido como el Destripador mexicano. 6. El sátiro de San Isidro, Francisco Antonio Laureana. Asesino en serie argentino que se considera responsable de la muerte de 13 mujeres. Se cree que por lo general actuaba los días miércoles y jueves cerca de las 6 p.m. Estaba casado con una mujer que tenía 3 hijos y a quien le decía antes de salir de la casa, no saques a los pibes porque hay muchos degenerados sueltos. Luego de abusar de sus víctimas y asesinarlas, solía robarles una pequeña prenda o joya la cual guardaba dentro de una bota en su casa. Fue asesinado en un encuentro policial, luego de que un testigo llamara a las autoridades reconociendo el parecido de su rostro con el anuncio que se ve en la foto. 7. El actor asesino, Ramiro Artieda. Criminal boliviano que durante 1937 y 1939 fue el responsable de, al menos, 8 asesinatos de mujeres de 18 años con un enorme parecido físico entre ellas. Ramiro realizó estudios de actuación en Estados Unidos, ahí aprendió las técnicas que más tarde, al regresar a su país natal, le permitirían atraer a sus víctimas. Entre los personajes que creó en cada uno de sus homicidios se encuentran el de productor de cine, monje, profesor y vendedor. De esa forma, llevaba a las mujeres a sitios solitarios, abusaba sexualmente de ellas y las estrangulaba. Cuando fue capturado por las autoridades, gracias a una víctima que pudo escapar, el asesino confesó que su intención era matar a todas las jóvenes que tuviesen la edad y el parecido físico de una exnovia que lo abandonó. Fue sentenciado a pena de muerte el 3 de julio de 1939. 8. Las Poquianchis, 4 hermanas de la familia González Valenzuela. Las Poquianchis es el sobrenombre con el que se conoció a un grupo de asesinas en serie mexicanas culpables de la muerte de cientos de mujeres entre 1945 y 1964 en Guanajuato. El grupo estaba conformado por 4 hermanas dueñas de varios burdeles, la líder, Delfina González Valenzuela, acompañada de María de Jesús, María del Carmen y María Luisa. Mataron a más de 150 personas, mayormente trabajadoras sexuales, sus bebés y algunos de sus clientes. Se les conoce como las asesinas en serie más prolíficas de la historia de México. 9. El apóstol de la muerte, Pedro Pablo Necá de Ludeña. Se trata de psicópata peruano que asesinó a 25 personas entre 2005 y 2006. Se dice que tiene un complejo de ángel exterminador ya que afirmaba querer limpiar al mundo al matar a drogadictos y asaltantes. En 2010 fue sentenciado a un máximo de 35 años en prisión y en 2015 su hermano fue señalado como sospechoso de 6 asesinatos ocurridos en Japón. 10. El ángel de la muerte de Río de Janeiro, Abraão José Bueno. Es un enfermero y asesino en serie brasilero, responsable de la muerte de varios niños. Mientras cuidaba de sus pacientes, en 2005, le inyectaba a los pacientes una sobredosis de sedantes, causando que la respiración se les detuviera. Cuando esto pasaba, el hombre corría a pedir ayuda buscando quedar como un héroe ante sus compañeros de trabajo. Se cree que más de 15 infantes entre 1 y 10 años fueron sus víctimas. Fue sentenciado a 110 años de prisión. 11. El coqueto, César Armando Librado Legorreta. Se trató de un chofer y asesino mexicano a quien se le atribuyen múltiples asesinatos de mujeres entre 2011 y 2012. Su modus operandi consistía en ejercer su oficio como chofer de autobuses en horas de la madrugada. En varias ocasiones fingía un problema con el vehículo y pedía el desalojo de todos los presentes menos de alguna mujer entre 17 y 34 años a quien le ofrecía llevarla a su casa si finalmente arreglaba la falla. A continuación mataba y arrojaba a sus víctimas al canal de Tlalnepantla.
Aunque luego de su arresto se escapó de la cárcel, fue apresado nuevamente y sentenciado a 240 años de prisión. 12. El Dexter criollo, Luis Gregorio Ramírez Maestre. Responsable de más de 30 asesinatos en Tenerife, Colombia, durante el año 2012. Sus víctimas fueron mototaxistas de no más de 60 kilos, con quienes entablaba una amistad para luego asesinarlos. Se trataba de un hombre aparentemente carismático, característica que lo ayudaba a ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes asfixiaba antes de bajarse de la moto y ataba de un árbol hasta que muriesen ante sus ojos. 13. El vampiro de Niterói, Marcelo Costa de Andrade. Se trató de un psicópata, fanático religioso brasileño acusado de haber asesinado a golpes a 14 niños varones durante 1991. En su mente, la razón por la que les quitaba la vida era para ayudarlos a ir al cielo. 14. El niño del terror, Juan Fernando Hermosa. Un adolescente pandillero ecuatoriano que con tan solo 15 años de edad fue el responsable de alrededor de 22 asesinatos en 1992, mayoritariamente de taxistas. Fue atrapado por la policía, condenado a 4 años de prisión, y a un mes de su liberación fue asesinado con un tiro en la cabeza. 15. El petizo orejudo, Cayetano Santos Godino. Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo el Petizo Orejudo, fue un joven asesino en serie, uno de los mayores sociópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios.